El presente videotutorial tiene como objetivo explicar la forma cómo elaborar diagramas de clases utilizando la herramienta DIA. ¿Qué es un diagrama de clases? Es un diagrama que describe la estructura estática que tiene un sistema, representado por el conjunto de clases que lo componen y las relaciones que existen entre ellas. Este tipo de diagramas es utilizado en las fases de análisis y diseño del ciclo de vida de un proyecto de desarrollo de software. Vamos a conocer los elementos que componen un diagrama de clases. Clases. Las clases son representadas por un rectángulo que posee tres divisiones así. En el rectángulo superior contiene el nombre de la clase. En el rectángulo intermedio contiene los atributos. En el rectángulo inferior contiene los métodos u operaciones. Recordemos que los atributos son propiedades de los objetos de una clase y los métodos son las acciones que se pueden realizar. El otro elemento que compone un diagrama de clases son las relaciones que existen entre ellas. Encontramos diferentes tipos de relaciones. Generalizaciones, utilizada para cuando representamos herencia. Agregación, relación entre un todo y sus partes, donde las partes pueden existir por sí mismas. Composición, relación entre un todo y sus partes, donde las partes dependen totalmente del todo. Asociación, relación genérica entre objetos de clases. Dependencia, relación que permite denotar la dependencia que tiene una clase de otra. De manera general, un diagrama de clases está compuesto por las clases y sus relaciones. Vamos a conocer un diagrama de clases ejemplo para crearlo en la herramienta DIA. Diagrama de clases Gestión de citas de un centro médico. Como se pueden dar cuenta, el diagrama está compuesto por 6 clases y con una serie de relaciones entre ellas. Existen unas recomendaciones a tener en cuenta al momento de elaborar el diagrama, como lo son. El nombre de las clases debe iniciar con letra mayúscula. Los atributos y métodos deben iniciar con letra minúscula y si tienen nombre compuesto, las siguientes palabras deben iniciar con mayúscula. Ahora vamos a realizar este mismo diagrama en la herramienta DIA. Ya aquí en la herramienta DIA, recordemos que en la parte izquierda podemos seleccionar el tipo de diagrama. Para nuestro caso seleccionamos UML. Debajo del tipo encontramos la paleta de elementos u objetos utilizados para elaborar los diagramas UML. Si pasamos el mouse por los elementos de las dos primeras filas de la paleta UML, nos podemos dar cuenta que encontramos los elementos necesarios para elaborar el diagrama de clases. Vamos a iniciar a elaborar el diagrama. Primero, agregamos el elemento llamado clase. Damos clic en el elemento clase de la paleta UML y después clic en el área de trabajo. Si miramos el diagrama a elaborar, nos damos cuenta que tiene 6 clases, por lo tanto vamos a agregar un total de 6 clases. Como podrán darse cuenta, al momento de agregar una clase, por defecto el nombre de la clase es clase. Ya tenemos las clases, ahora debemos configurar cada una de ellas para que quede con su nombre, atributos y métodos. Damos doble clic en la clase y me aparece la ventana de propiedades de la clase seleccionada. La ventana tiene unas pestañas en la parte superior. Nos ubicamos en la primera pestaña llamada Clase. En nombre de clase vamos a agregar el nombre paciente, teniendo en cuenta que debe iniciar con mayúscula. En la parte inferior me aparecen otros elementos a configurar. Por ahora los dejamos tal como aparecen.
Damos clic en aceptar y podemos darnos cuenta en el diagrama que ya hay una clase con el nombre paciente. De la misma forma, cambiamos el nombre para las demás clases como lo muestra el diagrama. Vamos ahora a cada clase a agregarle sus atributos y métodos. Si miramos el diagrama ejemplo, la clase paciente tiene los atributos nombre y edad y tiene el método consultar datos. Al lado del nombre de los atributos aparece el signo menos. Este nos indica que es privado. Al lado del método tiene un signo más. Este nos indica que es público. Vamos a dar doble clic en la clase paciente para agregar los atributos y los métodos. Al abrirse la ventana, nos ubicamos en la pestaña Atributos. Para agregar un atributo, clic en el botón nuevo de la parte derecha. En la parte inferior agregamos el nombre del atributo, nombre, y en visibilidad seleccionamos privado. También se puede colocar el tipo de dato del atributo nombre, pero por ahora lo vamos a dejar así. Ahora hacemos lo mismo para el atributo edad de la clase paciente. Colocamos el nombre iniciando con minúscula y visibilidad privado. Ahora ya podemos ver el diagrama como la clase paciente contiene los atributos nombre y edad. Ahora vamos a agregar el método consultar datos. Abro paréntesis, cierro paréntesis, como lo muestra en el diagrama la clase paciente. Para agregar el método, damos doble clic en la clase paciente. Nos vamos a la pestaña Operaciones. Damos clic en botón Nuevo. Se agrega un elemento. Vamos a modificar el nombre. Ingresamos Consultar datos. Recordemos que un método inicia con minúscula y como tiene nombre compuesto, la palabra datos inicia con mayúscula. Modificamos la visibilidad a público, de acuerdo a cómo está el diagrama. Damos clic en aceptar para que actualice la clase. Si revisamos la clase paciente, nos podemos dar cuenta que ha agregado el método consultar datos, abre paréntesis, cierra paréntesis, y quedó igual como lo muestra el diagrama. De la misma manera, agregamos los atributos y los métodos para las otras clases. Revisando el diagrama, observamos que la clase cita tiene los atributos número, fecha y el método cambiar fecha, abre paréntesis, cierra paréntesis. Vamos a modificar la clase cita para agregar los atributos y el método, de la misma forma como se realizó para la clase paciente. Si observamos la clase cita, podemos darnos cuenta que quedó igual como lo muestra el diagrama a elaborar. Vamos ahora a realizar el mismo proceso para la clase médico. Agregamos los atributos nombre y especialidad. Agregamos el método consultar perfil. Hasta aquí ya hemos configurado las clases paciente, cita y médico. Vamos a mirar qué tiene la clase tratamiento. La clase tratamiento tiene un atributo descripción y un método ver tratamiento. Vamos a modificar la clase tratamiento y agregamos el atributo descripción y el método ver tratamiento.
En este momento ya tenemos las clases tal como se encuentra el diagrama a elaborar. En este diagrama ejemplo se encuentran otras clases como cirugía y medicamente, que no tienen atributos y métodos. Se dejaron así a modo de ejemplo. Para una clase lo normal es que tenga atributos y métodos. Vamos ahora a mirar cómo hacemos la relación existente entre la clase paciente y cita. Este tipo de relación es una asociación. La lectura que podríamos hacer sería: el paciente asiste a una cita. En la relación encontramos al lado de la clase paciente el 1 y al lado de la clase cita 1, puntos suspensivos, asterisco. Esta parte hace referencia a la multiplicidad. La lectura teniendo en cuenta la multiplicidad sería: un paciente asiste a una o a varias citas. Vamos a crear la relación entre paciente y cita. Buscamos en la paleta UML el elemento llamado asociación. Dos clases están asociadas. Damos clic y después vamos al diagrama. Damos clic en paciente y con el mouse sostenido llevo la relación hasta la clase cita. Vamos a configurar la relación tipo asociación, dando doble clic sobre la relación. Aparece la ventana de propiedades de la asociación. En la parte superior ponemos el nombre, la palabra asiste como lo muestra el diagrama a elaborar. En la ventana de propiedades encontramos también un elemento que se refiere al tipo de relación. Para nuestro ejemplo, cuando es una asociación directa, seleccionamos nada. También aparece agregación y composición. Otro elemento que podemos configurar es la multiplicidad en la asociación. Si miramos la asociación que existe entre la clase paciente y cita en el diagrama a elaborar, encontramos un 1 al lado izquierdo en la clase paciente y al lado de la clase cita encontramos un 1, puntos suspensivos, asterisco. Como podemos ver, para configurar la multiplicidad encontramos si de A, abro paréntesis, lado A, cierro paréntesis, y si de B, abro paréntesis, lado B, cierro paréntesis. Para nuestro ejemplo, lado A se refiere a la clase paciente y lado B a la clase cita. Por lo tanto, al lado A colocamos 1 y al lado B colocamos 1, puntos suspensivos, asterisco. Por ahora no modificamos más propiedades. Podemos observar cómo quedó la relación tipo asociación. Si miramos el diagrama modelo, encontramos que la relación quedó igual. Ahora vamos a realizar la relación entre la clase cita y la clase médico, como lo muestra el diagrama modelo. Para crear la relación entre la clase cita y la clase médico, utilizamos de la paleta UML el elemento asociación. Dos clases están asociadas. Para modificar la relación, damos doble clic sobre ella. Aparece la ventana de propiedades. La modificamos de tal forma que quede como lo muestra el diagrama modelo. Si miramos la relación del diagrama que estamos elaborando y la relación del diagrama ejemplo, podemos verificar si están quedando bien. Hasta aquí hemos construido las relaciones de las clases de la parte superior del diagrama. Ahora vamos a mirar qué tipo de relación es la existente entre la clase tratamiento y la clase paciente. Revisando los tipos de relaciones, podemos darnos cuenta que esta relación es una conocida como asociación de agregación. Este tipo de asociación es aquella que describe una relación entre un todo y sus partes, de modo que las partes pueden existir por sí mismas. Para crear este tipo de relación aquí en la herramienta buscamos en la paleta UML el elemento llamado
agregación, una clase es parte de otra, y unimos las clases paciente y la clase tratamiento. Este tipo de relación tiene como un rombo en una de sus partes. Si observamos los tipos de relaciones, encontramos dos relaciones con terminación en rombo. La que estamos creando es la de agregación y la otra con rombo sombreado es la de composición. Si damos doble clic en la línea de relación, aparece la ventana de propiedades. Podemos, en la opción tipo, cambiar por composición si es necesario. Como ejemplo, la vamos a cambiar para que observemos en el diagrama cómo cambia el rombo. Vamos a volver a dar doble clic sobre la relación para modificarla y dejarla como de agregación. Continuando con el ejercicio, encontramos unas relaciones entre las clases cirugía y medicamento con la clase tratamiento. Este tipo de relación es una relación de generalización o herencia. Para crear la relación de generalización, aquí en la herramienta, seleccionamos el elemento generalización herencia de clase de la paleta UML. Damos clic primero en la clase superior y después en la subclase. Recordemos que una relación tipo generalización es una asociación entre una clase y otra más general, de modo que la primera describe una subfamilia de objetos de esta última. El ejemplo muestra las clases cirugía y medicamento que heredan propiedades de la clase tratamiento. Hasta aquí hemos utilizado los elementos para crear un diagrama de clases, las clases y los diferentes tipos de relaciones. Para terminar el ejercicio, vamos a realizar ahora la relación existente entre la clase médico y la clase tratamiento, como lo muestra el diagrama ejemplo. Este tipo de relación es conocida como relación de dependencia. Para crear la relación, seleccionamos el elemento llamado dependencia de la paleta UML. Podemos agregarle un título al diagrama. Como resumen, hemos utilizado en el diagrama de clases las clases, rectángulos con tres partes, nombre de clase, atributos y métodos, las relaciones, agregación, composición, dependencia y generalización, multiplicidad de las relaciones. Para terminar, vamos a guardar en disco el diagrama de clases creado. También podemos exportarlo en forma tipo imagen. Hasta aquí el video tutorial de uso herramienta DIA para construir un diagrama de clases.